Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 22. 30. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Note, amado en Cristo, había recibido promesa de ministrar delante de la presencia de Dios perpetuamente. Dios le había hablado, pero ahora Dios se retracta y dice que no haga tal cosa, porque yo honro ¿a quiénes? A los que me honran. ¿Cuál fue el pecado tan grave de Elí para perder no solamente el sacerdocio, sino perder la bendición? Número 1, fue condoleciente con el pecado de sus hijos. En la casa del Señor había robo, había inmoralidad dentro del templo. No podemos ser condolecientes con el pecado. A Elí le costó el sacerdocio. Había inmoralidad dentro del templo y él lo permitió. No corrigió ni reprendió el pecado de sus hijos. A pesar de que el pueblo había denunciado el pecado de sus hijos, él se hizo como que no se daba por enterado. Estaba engordado con el pecado de sus hijos. Comía carne roja. Al sacerdote no le era permitido comer carne roja. Al sacerdote le era permitido que de las ofrendas que se llevaban a Jehová hirvieran la carne y él metiera como una especie de anzuelo, y lo que cargara aquello era la porción del sacerdote. Pero antes de quemar la ofrenda, de hervir la ofrenda, ellos tomaban de la carne roja, de lo mejor, de lo que era del sacrificio, lo tomaba, y Elí se fue engordando del pecado de sus hijos. Él estaba más interesado en lo que se ponía delante de su mesa que en honrar a Dios. Estaba más interesado en la adulación del pueblo, de los hombres. Estaba más interesado en su carnalidad propia que en la satisfacción y su propia satisfacción que en obedecer a Dios. Había negligencia, falta de carácter para reprender a sus hijos. Y el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo pretende gobernar la casa del Señor? Vino el juicio de Dios en el capítulo 2, verso 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón? Y yo te escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofrecieses sobre mi altar y quemases incienso y llevases ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Verso 31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa,
El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Pérdida de todo poder y autoridad espiritual. Note usted, una casa humillada. La bendición estaría muy lejos de la familia de Elí. Morirían a temprana edad. Y Saúl contribuyó a que se cumpliera esta profecía. Saúl mató 800 sacerdotes de la casa de Elí, escapando solamente un sacerdote, que fue Abiatar, de toda la casa de Elí. Vamos a ver el otro perfil del siguiente sacerdote, Abiatar. Su nombre significa padre de una multitud. Se unió a David después de la matanza. David se sintió culpable de la matanza de los sacerdotes, porque él mintió. Él dijo que andaba en una misión secreta y mintió. Y él se sintió culpable. Al sentirse culpable, tomó a Abiatar y lo nombró sumo sacerdote y lo protegió. Abiatar sirvió a David por 40 años, más de 40 años. Él fue el que llevó el arca a la ciudad de Jerusalén. Cuando David estuvo fugitivo, estuvo a su lado. Él estuvo en Siclac, él tenía el efod antes de huir. Cuando fue la matanza en Oz, la matanza de los sacerdotes, él huyó y llevó el efod. Él fue el que presentó el efod a David cuando su casa quedó en ruinas en Siclac. Él estuvo en la rebelión de Absalón del lado de David, pero en los últimos años de la vida de David lo tuvo en poco. No se sujetó a la autoridad del rey, menospreció la autoridad delegada por Dios. Abiatar era más joven que David. Al mirarlo anciano, lo tuvo en poco. Quizás más inteligente, más fuerza. Era también un guerrero, era un general. Peleó muchas batallas con David. Quizás tenía más experiencia ya que el viejo David. Quizás era más sabio, más entendido en cuestiones de guerra, pero no era la autoridad delegada al rey. Él estuvo del lado de David cuando Absalón se rebeló. Pero cuando el rey David estaba muriendo, él estuvo en la rebelión de Adonías. David había dispuesto que fuera Salomón el rey sucesor de él. Salomón significa paz y es un tipo de Jesucristo. La voluntad de Dios era que Salomón reinara en lugar de su padre David. A Abiatar no le gustó la idea y se fue a ungir como rey y a proclamarlo rey a Adonías, el primogénito de David.
Y ahí encontramos a Abiatar gritando: ¡viva el rey! Adonías significa, escucha, Adonías significa, su nombre significa éxito. Su nombre significa prosperidad. Abiatar vio la oportunidad de sobresalir por encima del rey. Y dice: me voy con el éxito, me voy tras el éxito, me voy tras la prosperidad. No voy a seguir el consejo del rey, del consejo de mi líder. Allá me ofrecen mejor oportunidades. Menospreció la voluntad del rey. Se enredó en la obra carnal, gritándole vivas a un rey que Dios no había puesto, porque el rey que Dios había elegido era Salomón. Menospreció la voluntad de Dios, porque Dios había decidido que Salomón le edificara el templo, no Adonías. Veamos Primera de Reyes 2:26 al 27. ¿Cuál es el fin de Abiatar? Primer libro de Reyes, y alguien tráigame agua, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 2. Alabado sea el nombre de Jesús. En el verso 26 al 27. Alabado sea el nombre de Jesús. Leamos el contexto desde el 25, por favor. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Escuche, Salomón está hablando con Abiatar. David tuvo mucho cuidado. David no lo quiso ejecutar en su tiempo, porque todo traidor no puede permanecer delante de Dios. Ningún traidor puede permanecer delante de Dios. Ningún rebelde puede permanecer delante de Dios. Ningún insujeto a la autoridad delegada por Dios puede permanecer delante de Dios. Y note lo que dice aquí Absalón. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno ¿de qué, amados? De muerte. Pero no te mataré hoy. Note usted, no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre. Además has sido afligido en todas las cosas que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. El último descendiente de Elí, el último sacerdote de la casa de Elí, Abiatar, merecedor de la pena capital. Y lo dijo el rey Salomón: mereces la muerte. David, antes de morir, le dice: ten cuidado con Abiatar, porque me traicionó, y si me traicionó a mí, te va a traicionar a ti. El que traiciona una vez va a traicionar 2 y 3 y 4 y cuantas veces tenga oportunidad. ¿Y qué hizo Salomón? Lo desterró. Se acaba la línea del sacerdocio de Abiatar. Pero queda un personaje más
el perfil del otro sacerdote, Sadoc. Sadoc, su nombre significa aprobado, recto. Abiatar y Sadoc ministraron juntos y anduvieron juntos con David. Uno era el principal, el otro era el ayudante. En otras palabras, podemos decir, uno es el pastor y otro el asistente del pastor, o uno es el maestro y el otro el asistente del maestro. Sadoc permanecía como ayudante. David había nombrado a Abiatar como el sumo sacerdote, pero Saúl, cuando fue nombrado rey, cuando todavía estaba en comunión con Dios, nombró a Sadoc sumo sacerdote. En el reinado de David, Sadoc se le une a David, y desde que se unió a David en Siclag, nunca se separó de David. Fue fiel a David hasta su muerte. Reconoció la unción y la autoridad delegada que hay en el liderazgo y le siguió. Primera de Crónicas nos habla de él. Veamos Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 28. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y Sadoc, aquí está haciendo David el recuento de su ejército. Y entre el ejército de David se menciona en el verso 28 a Sadoc, joven valiente, dice la Escritura. Escuche usted lo que dice la Biblia de Sadoc. Joven valiente y esforzado. Se unió a David con 22 de los principales de la casa de su padre. Un hombre de oración que nunca miró hacia atrás. Cuando todos quisieron apedrear a David, note, porque cuando todo va mal, todos le hacen responsable al líder. Porque el líder no predicó bien, porque el líder no corrigió a mis hijos, porque el líder no me atiende. Los 600 hombres que juraron fidelidad a David ahora están con piedras en las manos porque sus mujeres fueron llevadas cautivas, sus hijos fueron llevados cautivos y sus casas han sido quemadas, hogares en ruinas. Y cuando el hogar está en ruinas, el líder. Y cuando el hogar está en ruinas, el líder no dirigió bien mi familia, no hizo lo correcto. 600 hombres, los valientes de David, que daban la vida por David, que exponían su vida por David, cuando les afectó lo personal, tomaron piedras y estuvieron dispuestos a apedrear a David, mas Sadoc permaneció fiel. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hombre de oración que entró con David a Jerusalén junto con el arca. ¿Cuál fue la recompensa de Sadoc? Interesante. Veamos Ezequiel 44. Alabado sea el nombre de Jesús. Vaya Ezequiel, hermano. Ezequiel 44. En el verso 15 y 16. Ezequiel 44, verso 15 y 16. En el 13 está hablando de los sacerdotes que no eran de la línea de Sadoc y dice: no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y la abominación que hicieron. Note usted, todo el sacerdocio, recuerden que el sacerdocio era toda una nación, una tribu completa.
Todos los demás sacerdotes no se acercarán a la casa de Jehová ni tomarán mis cosas santísimas. ¿Lo está leyendo, amado en Cristo? Vamos a ver quién puede acercarse. Verso 15. Mas los sacerdotes levitas, hijos ¿de quién? De Sadoc. Mas los sacerdotes, mire, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario como los hijos de Israel, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecer la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Vamos a concluir. Elí muere desnucado al enterarse que la gloria de Jehová fue quitada no solo de su casa, sino de la casa de todo israelita. Amó más a sus hijos y no los corrigió. Amó más el quedar bien con los hombres que quedar bien con Dios. Y sus hijos mueren en el mismo día para confirmar la profecía de un profeta anónimo que llegó a verlo al palacio. Su negligencia y falta de energía al corregir el pecado lo llevó a la destrucción. Dios ama al pecador, Dios nos ama, pero Dios no tolera el pecado. Esta iglesia estuviera llena, reventando, es más, le ocuparíamos un edificio 3-4 veces más grande. Pero hay algo que he aprendido de parte de Dios: a honrarle por sobre todas las cosas, aún por sobre mis propios sentimientos, emociones, deseos, y no se tolera el pecado. ¿De qué vale tener una iglesia de 3,000, 8,000 miembros y se queden en la gran tribulación? Yo me voy a sentir muy satisfecha delante del Señor al ver que usted, que permanece fiel, entra por las mansiones doradas. Abiatar fue condenado al destierro. La misericordia de Salomón dijo: no te mato hoy, pero después lo mató. Y tuvo consideración de él por los años de servicio a su padre, pero su traición lo condenó al destierro de por vida. Removido de su oficio sacerdotal, sus hijos vivirían humillados en pobreza, morirían a temprana edad y serían destituidos del ministerio. Vivirían en la miseria sin la bendición de Dios. Abiatar tomó una decisión equivocada, escucha, amado en Cristo, que lo descalificó del sacerdocio. Al no aceptar la voluntad de Dios, no eres tú ni yo el que escoge quién va a servir en su templo. Él sigue siendo el sumo sacerdote. A veces decimos: ¿y este qué me va a enseñar?
más joven que yo? ¿Por qué no ponen a alguien de experiencia? A veces decimos, pues si fuera un hombre el que estuviera aquí enfrente, la iglesia fuera mejor. A veces decimos, si este varón fuera casado, entendería los matrimonios. Cuidado, Abiatar. Cuidado. Cuidado. Porque Dios es soberano. Y Él pone y Él quita. Él da la vida y da la muerte. Él bendice y recoge. Cuidado. Mucho cuidado. Abiatar pudo haber continuado en el sacerdocio porque Dios le había dado promesa. Estarás perpetuamente delante de mí. No era una predestinación el juicio que Dios le dio, pero en la presciencia, que Dios todo lo sabe, Él sabía que Abiatar iba a traicionar y iba a estar en contra de la voluntad al elegir el liderazgo. Y eso lo descalificó del sacerdocio y se cumplió la profecía de un profeta anónimo. Al igual que Judas, Abiatar pudo haberse salvado. Judas pudo haberse salvado. Abiatar pudo haberse salvado. Judas era uno de los 12. Y Jesús murió en el Calvario por Judas y por todo el pecador que se quiera arrepentir. Abiatar no se arrepintió. Fue su libre decisión de traicionar a su líder y eso lo descalificó. Y por consiguiente, el ataque no fue contra su líder, fue contra el mismo Dios. Y dice el Señor en su palabra, Dios honra a los que le honran. ¿A qué sacerdocio perteneces, amado hermano? ¿Al sacerdocio de Elí, sentado frente al televisor día y noche, sin reprender a tus hijos, corregirlos, educarlos, enseñarlos a honrar a Dios para que ellos sean honrados? ¿O al sacerdocio de Abiatar, que no me gusta el rey que han escogido? Yo voy a ungir a otro por rey para que él me gobierne. O el sacerdocio de Sadoc, esforzado, valiente, haciendo la voluntad de Dios, fiel a su liderazgo, fiel a la casa de Dios. Dios honró el sacerdocio de Sadoc, pero Dios no honró el sacerdocio de Elí ni su descendencia. Dios honra el sacerdocio fiel. Apocalipsis 1:6 nos habla de la eternidad y de la posición de los sacerdotes delante de su presencia. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo, dígalo, reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. La promesa dada a Sadoc: ministrarán perpetuamente delante de mi presencia. ¿Cuál es tu sacerdocio? ¿Eres sacerdote? Primera de Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres sacerdote. ¿Con qué perfil te identificas? Elí, Abiatar o Sadoc. Pongámonos de pie. Ahí donde estás, varón, abre tu corazón a Cristo. Él pudo haber cambiado la decisión de Abiatar, pero eso Dios no lo hace. Es tu propia decisión. Él pudo haber cambiado la decisión de Judas y haberse levantado otro que entregara al Señor. Pero eso no lo hace el Señor. Él respeta tu libre voluntad. Tú decides a qué sacerdocio quieres pertenecer. ¿De qué eres sacerdote? Eres sacerdote. ¿Cuál es tu perfil? Ponte delante del Señor en esta hora. Recuerda que tus hijos quieren ser lo que tú eres. Y lo que tú eres hoy, serán ellos mañana. Pueden ser unos Elí, o pueden ser unos Abiatar, o pueden ser unos Sadoc. Sí, Señor. Aquí está tu pueblo delante de ti. Aquí están estos varones identificando su perfil. Aquí están estos varones identificándose con alguno de estos tres sacerdotes por voluntad propia. Señor, tú que conoces los corazones y escudriñas lo más profundo de ellos, que tu Santo Espíritu los convenza, los toque de tal manera que decidan ser como Sadoc, para que sus hijos estén perpetuamente delante de tu presencia y no vengan a miseria y sean cortados. Aquí estamos, Señor. Que tu Santo Espíritu se mueva en este santuario. Que tu Santo Espíritu convenza de pecado. Que tu Santo Espíritu lo haga, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias por el sacerdocio que nos has dado. Nación sacerdotal. Pero que seamos sacerdotes de la línea de Sadoc, fieles a ti, sometidos al liderazgo que tú escogiste, no el que nosotros queremos escoger. No los Adonías famosos, exitosos, sino al Salomón, delicado, débil, pero que pidió sabiduría para guiar a su pueblo. Salomón es tipo de Cristo. Escojamos a Cristo como modelo, el cual se despojó a sí mismo,
renunció el ser exitoso y tomando forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el sacerdocio que yo escojo, Señor. El de la humillación, el de la cruz, el de la servidumbre, negándome a mí misma para hacer tu voluntad, porque Dios honra a los que le honran. Gracias, Padre. Para Dios, Señor, yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo quiero ser un buen ejemplo, y sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Si lo puedes cantar. Que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente